Hemos estado en una serie que se llama Vidas Cambiadas. Si usted ha estado viniendo a los mensajes, se ha podido dar cuenta cómo mensaje tras mensaje hemos aprendido un poquito del mundo espiritual, hemos aprendido, un poco más. También hemos ido comprendiendo muchas cosas desde la perspectiva de Dios, desde lo espiritual y también de nuestra vida personal. No sé usted, pero gran parte de la intención de la serie, y es lo que yo he escuchado que ha estado haciendo, en nosotros, todos y cada uno de los mensajes que aquí se han dado, han venido transformándonos, literal, como dice el nombre, vidas cambiadas, y sobre todo transformando nuestra manera de pensar, comprendiendo un poco cada vez más en diferentes escenarios de nuestra vida, que es tan amplio lo que Dios dice. Y también hemos recibido invitaciones personales de parte de Dios. Yo estoy completamente seguro, y la palabra de Dios así lo enseña, que la relación de Él con todos y cada uno de nosotros es personal y específica. Hay cosas que aquí se pueden enseñar, que estoy seguro que, como digo yo, en el audífono personal de cada quien, Dios le viene hablando a cada uno de nosotros. Y es que la misma palabra, el mismo mensaje, tiene una aplicación personal para todos y cada uno. Alrededor de cada uno de estos mensajes que se han estado dando, cuando el pastor me pide poder compartir el día de hoy, enseguida, no tan enseguida, pero a mi mente empezó a moldearse un pensamiento de algo que siento que cae también como anillo al dedo para esta época, que es tan reflexiva, y de las cosas chéveres de diciembre, y no sé si le pasa, es que ya uno siente la brisa, siente el sol que cambia un poquito por el lugar que ocupa la Tierra en la traslación en el sistema solar. Tranquilo que no es diciembre, es por el lugar donde queda Colombia en el momento en que el planeta se mueve alrededor del sol. Y sí, porque le metemos a veces un tema místico al sol de diciembre. Vayas a Islandia para que vea que no hay ni sol ni nada así por el estilo. Y resulta que todo este ambiente, también por la misma nostalgia y la memoria emocional que tenemos y todo, nos lleva a ser un poco más reflexivo. ¿Alguien se pone reflexivo por esta época? Ahora nadie se pone reflexivo, ¿verdad? Sí. Uno se pone como a pensar, y algunos es como que, ay, qué chévere el próximo año y tal. Otro es como, no he hecho nada con mi vida hasta el momento que he llegado, no es nada, otro diciembre más soltero, soltera, vuelto nada, cosas así. Cada quien reflexiona cosas distintas. Pero alrededor de las cosas que uno puede llegar a reflexionar, incluso extrañar, tiene que ver con la relación con los demás. Y de eso quiero hablar, una perspectiva o un mensaje que siento Dios me permitió o me permite poder compartirle el día de hoy con algo muy puntual, con lo que yo, o con lo que me gustaría, o con lo que le he orado a Dios, que me encantaría que cada quien se pueda ir. No es el mensaje animado en donde todo el mundo va a estar muerto de la risa, sonriente, porque son cosas que a veces nos incomodan, pero que son cosas que, no sé, en las últimas semanas siento que Dios me ha estacionado en eso y me ha asegurado en mi corazón, porque para mí es muy fácil. No sé si decir muy fácil, a veces exagero un poquito, ¿verdad? Pero puede tender a ser un poco fácil vivir solo, aún sintiendo que no necesito de las demás. No sé si hay alguien que pueda acompañarme en ese sentimiento, pero cada quien es muy diferente. Pero en el corazón de Dios, y por aquí quiero arrancar el día de hoy, está el tema de relacionarnos con los demás. A Él le plació, punto. Hay tantas cosas que nosotros tal vez le vamos a preguntar a Dios cuando lleguemos al cielo, o intentáramos tener, o quisiéramos tener respuesta a un montón de cosas. Pero para mí, se los comparto de manera muy personal, este es del tipo de cosas que para mí me parece un misterio. ¿Cuáles son las ganas de Dios de ponerlo a uno a relacionarse con alguien más? No puede ser uno solo y Él y ya. ¿Sí o no? ¿A cuánto les gustaría así? A mí me gustaría así, ni para hacer daño a nadie, ni para que otro no le moleste la vida a uno. Algunos otros no, algunos otros son más sociables. Vuelvo y repito, estoy hablando de un tema personal. No es que ahora va a salir de aquí diciendo, no, allá estuvieron enseñando que hay que ser solo uno solo con Dios. No. Porque es que alrededor de este tema de las relaciones se mueven tantas cosas, y algunas tienden a ser tan particular para nosotros de nuestra crianza, nuestro crecimiento, nuestra forma de ser. Pero si algo vemos en la palabra de Dios, vuelvo y le repito, y se lo digo una y otra vez porque a mí me lo ha tocado repetir una y otra vez, no sé por qué, pero a Dios le ha placido que nos relacionemos con los demás y que tengamos relaciones con los demás. Algunas más significativas que otras. ¿Cuál es la relación más significativa que alguien, dependiendo de la etapa de su vida, puede tener? Su esposo, su esposa, su pareja, ¿verdad? La persona con quien está. En algunos casos puede ser sus padres,
amigos cercanos, familiares y demás. Y de ahí para adelante el círculo se va ampliando poco a poco hasta llegar al prójimo que no conozco, pero no me interesa conocer. ¿Sí o no? Ahí poquito a poquito se va abriendo la esfera. En eso de las relaciones tan importantes para Dios, y es lo primero que yo quiero que usted se meta en la cabeza, tan importantes para Dios, que Dios resumió toda la ley, todos sus principios, todo lo que dice la palabra de Dios y espera de nosotros en dos enunciados muy generales. El primero es amar a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, con toda la cuestión. Amar a Dios, eso tiene que ver con nuestra relación con Él, en donde nos fascina la idea de que Dios nos ama incondicionalmente y donde nosotros amamos a Dios, pero buscamos amarlo cada vez más y que nuestras acciones vayan en coherencia con ese amor que profesamos por Él, que a veces no es que es tan coherente, ¿verdad? ¿Sí o no? Inhale y exhale por lo menos para escuchar la respiración. Hay un silencio sepulcral hoy, pero a mí me gusta. Yo tengo un dicho, es que cuando la gente come no habla. Pero el segundo principio y grande enunciado es, después de amar a Dios, ¿es amar a quién? Al prójimo, al otro. La palabra prójimo suena más espiritual, ¿verdad? Suena como más bonita, más bíblica, pero al final tiene que ver con otro, con los demás, con el que va en la calle, con el que no conozco, con el que está en la China, que yo no sé ni quién es, pero que en algún momento tal vez me pueda ver, con la otra persona, incluido el prójimo, y eso lo he dicho una y otra vez porque vivo con eso y trabajo con eso y sé que usted también. El prójimo es inclusive aquel que no nos cae tan bien, que uno dice esta persona no me cae muy bien, el que huele a feo, el que a uno le parece feo, fea, todo eso es el prójimo, todo, aún las personas cercanas. En el tipo de amor que Dios nos enseña, y es el amor que viene de Él, que Él nos enseña y que le podemos dar a los demás. Un amor que no es un sentimiento sino una decisión. Porque es que a veces no sentimos amar a algunas personas. A mí, mi relación más cercana ahora mismo es con mi esposa. Y yo no siempre siento amarla y ella no siempre siente amarme. Inclusive nosotros en nuestras conversaciones a veces nos preguntamos cómo nos estamos amando en ciertos momentos o en ciertos días. Y a veces, y nosotros tenemos un dicho muy personal y a veces nos decimos, dependiendo de la situación, le digo, hoy te estoy amando por decisión. O a veces le digo, hoy te estoy amando porque, por sentimiento. Y eso son cuando está brava conmigo y además a mí se me pasa más rápido el mal humor. ¿Cuántos son de esos que se le pasa rápido? Yo empiezo, pero tú me amas, pero sí me amas, pero sí me estás amando, pero hoy me estás amando. Y ella, sí, por decisión. Sí, por decisión. Y es que el tema del amor es algo súper amplio que podemos trasladar a los demás cuando lo recibimos de parte de Dios. Y si fuese un sentimiento, un día sí, otro no, un día sí, otro no. Sino, ¿cuántos saben de qué estoy hablando? Así sea el hijo, la hija, a veces uno dice, este pelado, lo amo pero lo ahorco ya. ¿Sí o no? ¿Cuántos han sentido eso? Ay, niña, están los hijos aquí. No digan si está su hijo aquí. Barro, el pelado va a salir traumado, la pelada va a salir traumada. Pero ¿cuántos lo sienten? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Uno necesita de Dios para eso. Y a Dios le plació tanto que su segundo principio fundamental es amar al otro. Dígame si eso no tiene que ver con relacionarse con los demás. Así sea la distancia con los que nos relacionamos algunos o con la cercanía como nos relacionamos con otros. Cuando hablo de relaciones no me quiero centrar en cosas sentimentales, sino en general con el mundo exterior, con cualquier otro ente humano que ande por ahí. Solo que los que tenemos a veces más cercanos son los que tendemos a amar más. Pero eso parece una cosa extraña, también de quien somos a veces más afectados. ¿Le ha pasado eso? Una cosa es que el peladito de al lado le haga pataleta a la mamá del otro, o te haga a ti. ¿Qué carajo? No me importó. Dice uno en la mente, ¿verdad? Anda, se me salió esa palabra, porque no está mi mujer ahí. Pero que te haga pataleta el pelado tuyo, ya se siente distinto. La ira se enciende mucho más, ¿o no? Que te ofenda a alguien cercano es distinto a que te ofenda a alguien lejano. Inclusive, a veces sin que haya ofensas y sin que haya nada, a veces nosotros nos resentimos. Yo me resentí hace poquito con mi esposa por algo bueno que ella estaba haciendo. Imagínense que yo estaba hablando con alguien, bueno, voy a sapear con quién estaba hablando. Estaba hablando con mi mamá. Voy a hablar de las mamás, así me vayan a apedrear. Y todas van a llegar a esa edad, y yo voy a llegar a esa edad siendo papá también, pero
me llama, no sé si a ustedes les pasa eso, pero mi mamá me llama y tiene una hora particular de llamarme. Yo me duermo temprano. A las 9 de la noche o antes ya yo puedo estar dormido. Me llamó como a las 10, 10 y media. Estaba intentando hacer algo que lleva 2 meses intentando hacer y que las primeras veces, ¿a ustedes les gusta el cuento completo? Se los he hecho resumido. Completo. Es que en los cuentos uno aprende también, ¿verdad? Más de uno ahí sentado dice, ay, si le pasa a él, a mí también me puede pasar. Y varios aquí conocen a mi mamá, más de uno le va a decir. Entonces el punto es que me llama y yo no sé por qué, si a alguien le pasa con la mamá o con alguien, no tiene que ser la mamá, y me pregunta, ¿estás dormido? Y adivine yo qué contesto. Sí. Pero lo preguntan como por cultura general. Sí, porque es que bueno, estoy haciendo esto, no sé si tú me puedes ayudar, no sé qué tal, y empieza a hablarme a esa hora. Resulta que lo que mi esposa me dijo, resumiendo, al día siguiente, y me lo dijo de la manera más hermosa, me dice, César, yo siento que ayer no le dijiste nada feo a tu mamá, pero la manera como se lo dijiste fue muy feo. Te controlaste mucho en lo que le decías, pero lo que le dijiste fue muy feo. La manera como le dijiste fue muy, muy fea, como muy grosera. Yo soy una persona que me encanta ver mis errores. Me gusta enfrentar mis errores y cambiarlos, pero me gusta darme cuenta yo solo, que nadie más me lo diga. ¿Cuántos más son de mi equipo? ¿Sí o no? O sea, permíteme llegar hasta ahí, pero que alguien me lo diga, aún la persona que siento que más amo, que es mi esposa, yo eso lo detesto. ¿Y sabe qué detesta uno más? Que sea verdad. No sé usted, pero a mí enseguida me empieza a despertar como tengo que contrarrestar esto. Tengo que mostrar, tengo que argumentar que eso no fue así. Y eso enseguida, pero yo no sé, yo le permití al Espíritu Santo frenar mi lengua. Solo que algunas veces no lo permitimos, ¿verdad? Pero uno siente el Espíritu Santo como cállate, 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 pero a veces uno ni le para bola, ¿sí o no? Uno termina hablando lo que no es. Yo, por cosas de Dios, y le doy gracias a Dios, por eso me callé. Porque si no hubiese terminado peleando con mi esposa. Pero eso me hizo reflexionar a lo largo de este mensaje también, por mi actitud consiguiente a eso que escuché. Mi tendencia en mi carne, no me estoy justificando con eso está mal. Ahora, ¿son las emociones que siento? Sí, pero debo lidiarlo con Dios. Al final Dios me estaciona en la verdad, que es que ella me está diciendo algo que es cierto, de la mejor manera, no me lo está diciendo de mal manera, porque mi carne le voy a permitir saltar y yo actuar como si me estuviese ofendiendo. En algún momento de mi vida yo interpreté que me mostraran un error como falta de aceptación, entonces de ahí es que yo estoy brincando como si me estuviera diciendo algo malo. El punto es que la actitud que tomé respecto a ella fue una actitud de distanciarme. ¿Ha conocido gente así? Uno le dice algo y uno después dice ¿por qué cambió y tal? Y la otra persona empieza como que ¿pero qué le dije? ¿Pero por qué no le dije? Pero, bueno, mi esposa ya superó esa etapa de la vida y que se queda pensando. Ella siguió relajada de la vida. Pero yo me empecé a comportar un poco distante. Y tal vez por la misma distancia y porque estábamos los dos solos, no estábamos en ningún ambiente como con nadie más, yo empecé a pensar, ¿pero qué pasó en mí? Y en mi caso, yo me sentí ofendido por lo que ella me dijo. ¿Era una ofensa? No, ¿verdad? No me lo dijo mal, no nada, pero yo me sentí ofendido. Y a causa de yo no lidiar con lo que yo sentí como ofensa, me estaba distanciando de ella. Es en momentos como ese donde nuestra carne no colabora y Satanás menos. La palabra de Dios, como le decía, tiene algo que quiere que nos relacionemos. Le fascina la idea de familia, y no solo familia de sangre. Él tiene algo que se llama la familia de Dios. Lo dice la misma palabra de Dios y le integramos todos nosotros. Así no le guste el hermanito de al lado, así no le caiga bien a alguno. Todo aquel que ha recibido al Señor se convierte en hijo e hija de Dios, y todos nos convertimos coherederos junto con Cristo y somos hermanos y hermanas en la familia de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero Él anhela que nuestras relaciones sean de cierta manera. Ya metiéndome un poquito más al tema de las relaciones, y van a ver por qué le menciono la escena mía con mi esposa. Él anhela que en nuestras relaciones, cuando haya discordias, cuando haya diferencias, inclusive cuando haya ofensas, lo dialoguemos y podamos llegar a un punto donde terminemos nuevamente amándonos. Y dice la misma palabra que eso nos ayuda a crecer. Dice, te has ganado a tu hermano. Has vuelto a restaurar, digamos, ese amor o eso que sentías.
La palabra de Dios nos enseña también a poder vivir en gozo unos con otros, la bendición de orar unos por otros, o sea, alrededor del ambiente familiar, en su familia de sangre, en la relación cercana, sea lo que sea relaciones. Dios ha diseñado algo espectacular para todos nosotros, así a algunos nos cueste, como en el caso mío. Y entre todo lo espectacular, hay un verso que para mí resume, esa R me salió larga, resume un poco, digamos un poco más o menos lo que Dios piensa. Y en el Salmo 133, el salmista menciona un verso y dice: cuán bueno, cuán agradable, cuán delicioso, cuán bacano. Póngale la palabra que usted le quiera poner. Es que habitemos todos los hermanos como juntos y en armonía. ¿Cuántos desean una vida así con los demás? En su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con no sé qué, con su suegra, con su suegro, con todos. Qué alegría poder vivir de esa manera como Dios diseñó que nosotros viviéramos, juntos todos, en armonía. Qué bendición. Yo no estaba en armonía y mi esposa estaba súper bien, pero yo era el que estaba mal. Pero es que la cosa que lo hace difícil es que todos nosotros tenemos algo que se llama carne. ¿Cuántos tienen carne aquí de lo que han aprendido durante la serie? Todos tenemos carne, que es esa naturaleza pecaminosa, que es eso que nos tiende a llevar hacia el pecado, que a veces cedemos a eso. Y en el ayuno acabamos de escuchar las obras de la carne. Las que más recordamos son las más escandalosas. ¿Cuáles son? Adulterio. ¿Cuál más? Fornicación. ¿Qué otra cosa? Y otras más. Pero en cuanto a las obras de la carne, hay unas que tienen que ver con la relación nuestra con los demás, que tal vez no son tan escandalosas, pero al final es aquello que nuestra carne quiere construir en nosotros. Y si todos tenemos carne, todos vamos a tener la tendencia en nuestra vieja naturaleza a ir hacia eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Así que aquí ninguno se salva. Diga al que está al lado: no te salvas. Puede tener mucha carita angelical, puede parecerse a María, la madre de Jesús, ninguno se salva, porque todos tienen aquí carne. Y va a terminar siendo una tendencia de todos, algunos más, algunos menos, porque tal como dice Gálatas capítulo 5, lo menciona el apóstol Pablo, vamos caminando gobernados por el Espíritu Santo y cada vez menos la carne es la que nos gobierna. Y el fruto del Espíritu es el que aparece, como acabamos de ver en el ayuno. ¿Cuántos recuerdan que estuvimos hablando de eso en el ayuno? Pero que la tendencia y la vieja naturaleza está, ¿sí o no? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Eso está ahí. Entonces, entre las cosas que dice el apóstol Pablo, que hace parte de las obras de la carne, está entonces la ira. ¿Cuántas personas lidian aquí con la ira? Yo en algunos aspectos. Entonces, como resultado también cosas que se relacionan con los demás, y los enojos y demás, pero entonces de las obras de la carne y de las cosas que la carne intenta construir en nosotros, que tiene que ver con los demás, está las enemistades, las contiendas, los pleitos, las divisiones. Y esas cosas también, hágase así, pellizquese, eso está ahí. Eso está ahí. Y no es que a alguno le guste andar peleando, pero la carne va a tender a llevarnos hacia eso. A nuestra carne le encanta eso. Léalo en Gálatas capítulo 5, el versículo como el 20 en adelante usted lo va a poder leer. Un poquito más. Entonces, eso está en nosotros. Ahora, no sé en qué situación esté usted hoy de enemistad con alguien más, de división, pero le pongo mi ejemplo para que usted se dé cuenta que no es necesario que usted se haya dado puño y patada con alguien. Mi esposa ni tenía ni idea, la enemistad, la división, la contienda, como usted le quiera decir, el sentimiento en mi corazón que nos estaba apartando a ella y a mí, solo estaba en mí. Ella no era consciente de nada de eso. Entonces, al final, trabajar sobre eso en nuestra vida no depende de los demás, depende de nosotros tomar la decisión al respecto. Por eso es que un mensaje como este quiero estacionarlo en usted, en cada uno de nosotros, en qué quiere hacer Dios en mí, qué quiere trabajar Dios en mí, y en el anhelo de Dios, en que toda su familia, en que la familia de Dios, en que unos con otros podamos vivir en unidad, en amor, en armonía. ¿Cuántos desean vivir de esa manera? Ahora, no sé si esté dispuesto a escuchar lo que tengo que decir al respecto.
Hay un segundo aspecto que lo pone un poquito más difícil. Bueno, no un poquito más difícil, pero también difícil. Aparte de nuestra carne, y no me refiero a que las otras personas a veces no colaboran, de eso hemos hablado y nosotros sabemos que hay gente que no colabora a esa paz y esa armonía, y en ocasiones somos nosotros mismos los que no colaboramos. No nos hagamos los más santos que otros. Pero también tenemos un enemigo que está oponiéndose todo el tiempo a las cosas de Dios y a que vivamos conforme el diseño de Dios, y en esa oposición Él jamás en la vida nos va a invitar a la unión y a la reconciliación. Todo el tiempo va a influenciar, como hemos estado aprendiendo, sobre nosotros para que tengamos o vivamos en división con respecto a las otras personas. Él se aprovecha de las situaciones, como lo vimos en una de las enseñanzas del pastor, usted puede verlas en YouTube y recapitular todo, y nos empieza a influenciar, que es hasta donde Él puede hacer, para que nosotros sigamos viviendo en esa división. Ahora, ¿qué hacer? Va a sonar sencillo, va a sonar tal vez muy práctico y muy fácil, pero realmente en la práctica no se hace tan fácil, y es tomar la mano de Dios y decirle: ok, Dios, ¿qué quieres conmigo para restaurar mis relaciones? Y cuando hablo de restaurar mis relaciones, no es que usted va a coger con la persona que tal vez discutió, con la que tiene algo, y la va a abrazar y va a estar ahora de mejores amigos. Y eso tal vez eso pueda pasar, como pueda que no. Restaurar las relaciones tiene que ver con lo que hay en su corazón, esté alineado con lo que está en el corazón de Dios con respecto a esa otra persona. ¿Sí me hice entender? Se trata al final de nosotros y Dios. Y es la perspectiva que quiero darle el día de hoy. Restaurar o reconciliar nuestras relaciones con otros no depende del otro, no depende ni siquiera de nosotros, depende de lo que Dios quiere que hagamos, pero la decisión sí es nuestra. A veces nos resulta tan fácil reprender, y claro, hay cosas espirituales que se mueven y en el nombre de Jesús se va esto y lo otro, y mejor dicho, sacamos hasta lo que no hay. El pudín del cumpleaños del primer año que quedó ahí en el colon se va en el nombre de Jesús. Todo eso lo queremos sacar, pero no accionamos sobre lo que Dios nos llama a hacer. Y el cielo a veces está esperando que nosotros demos esos pasos de fe para poder moverse de manera sobrenatural. Hay una historia que te quiero compartir, y con esto quiero avanzar, que fue una historia que me vino a la mente, inclusive alguien me mencionó. Y es la historia de Jacob y Esaú. Y pensando en una historia donde hubo enemistad y división, esa es una historia bastante novelística. Resulta que nacen los dos, mellos, hijos de Isaac. Si usted recuerda, Isaac, hijo de Abraham. Y resulta que los dos son hijos de Isaac y de Rebeca. En la crianza, ellos se criaron de manera distinta. Esaú era un hombre fuerte, yo me lo imagino así, fuerte, musculoso, porque el man era cazador, le gustaba cazar, le gustaba cocinar lo que cazaba. El man salía todos los días a trabajar en el campo. Yo me imagino que era un tipo así, vestido de ropa sport y que olía a sudor todo el día. Ese era Esaú. Además era velludo, entonces usted se puede imaginar metido en el sol, cazando, oliendo a sol, velludo, ese sudor todo revuelto, sobre todo sin desodorante en esa época. Ese era Esaú. El sueño de muchas de las mujeres aquí. ¿El sueño de quién? Levante la mano. Yo le tengo un Esaú por ahí, con todo y olor a rancio. ¿Qué pasa, Esaú? No, mentira. Estoy aprovechando que no está Diana. Entonces, Jacob, el hermano mellizo, a diferencia, era un hombre de la carpa. No sé en qué otras cosas ayudaba, pero ayudaba a la mamá en la casa. No se iba tampoco a solearse tanto, un poquito mejor portado. Y de alguna manera, Rebeca, la mamá, tremenda esa vieja, tenía cierta inclinación hacia él. Pasaron varias cosas, pero el evento mayor entre ellos dos fue una gran traición. Y créanme, esto no es la usurpadora ni nada así por el estilo, pero Jacob se hizo pasar por Esaú, inclusive hasta mejor. Usted puede leer la Biblia y hay unas cosas novelísticas bacanísimas. Cacho, de todo, hay de todo. Cacho, más cacho, pelea, de todo, asesinato, toda esa cuestión. Entonces, y lo mejor es que uno aprende. En cambio, uno se ve en una novela. ¿Qué novela está? Rigo, esa no me conviene. Dígame otra. No, haga cosas que le sirvan. Volvamos a la novela de Jacob y Esaú. Resulta que en una conversación, Isaac llama a Esaú, que era el primero, y le dijo: te voy a bendecir. E iba a bendecir a Esaú. La bendición sacerdotal, sobre todo sobre el primogénito en esa época, era algo no solo delicado, sino era algo esperado y era un valioso tesoro.
Pero para Rebeca, quien debía recibirla o quien quería que la recibiera, ¿quién era? Jacob. Mire qué impresionante. No sé si a Jacob le empezó a nacer ese deseo antes, pero quien le metió esa idea a Jacob, ¿quién fue? La mamá. Cállense, mamá. No, mentira. Empezó a ser la mamá. Qué tremendo cómo nosotros empezamos a hacernos ideas de algo, inclusive malas ideas por lo que escuchamos, sin antes escuchar la voz de Dios respecto a eso. Y nos pasa inclusive con las relaciones, ahora pensando bien alrededor de eso. Yo tengo un caso cercano que es una persona que trabaja muy de cerca conmigo. Es una persona súper agradable, súper dulce, sensible y todo. Pero antes de yo conocerla, la persona que me habló de esa persona me dijo, esta persona es amargada, no es dispuesta a nada, no es servicial. Y ya yo había dicho que iba a trabajar con esa persona, imagínese. Yo le dije, me hubieses dicho antes, pero cuando la conocí era otra cosa. Con las relaciones nos pasa mucho como le pasó a Jacob con la mamá. La mamá empezó a meterle ideas y ya empieza uno en automático a vivir de acuerdo a la idea que escuchó. Pasa en las relaciones. Es que no te ama, es que no te quiere, es que pasó esto. Y es la idea que uno se va metiendo en la mente y actúa de acuerdo a eso. Llegando al punto de conflicto, resulta que Rebeca escuchó que Isaac le iba a dar la bendición a Esaú. ¿Vamos bien hasta ahora en el cuento? ¿Sí? ¿Están todos metidos en la cuestión? Lo pude haber leído, pero yo creo que es un poquito más emocionante contarlo y un poquito más resumido. Resulta que Rebeca tiene la brillante idea de decirle a Jacob que se haga pasar por Esaú. Algunos tal vez ya conocen la historia. Y entonces arman todo súper bacanísimo. Dígame si no parece de novela, ¿sí o no? Y resulta que entonces tienen la brillante... bueno, en eso Isaac le había dicho a Esaú, ve, cásame algo, hazme un guiso y me traes el guiso y cuando vengas con el guiso, que ya tenga la panza llena, yo te hago la bendición a ti. Y listo, le iba la bendición. Entonces resulta que Rebeca corrió, empezó a hacer el guiso que le gustaba a Isaac, se lo dio a Jacob. Jacob dijo, pero bueno, yo huelo bien, mi hermano huele mal, zámpate una ropa de Esaú y búscala. Le buscaron la ropa de Esaú que todavía olía feo, se la pusieron, se la puso. Ñércale, pero mi hermano Esaú es velludo, vaya y busque el pelo de la oveja o de lo que sea y póngase vello en los brazos y vaya. Y hermano se armó por completo. Iba disfrazadísimo. Armaron todo el engaño como tenía que ser. Yo me imagino a Jacob asustadísimo delante del papá que se lo pillara. Usted se puede imaginar qué hubiese pasado si se lo pillaba el papá. Para mí, una maldición. Estuviéramos contando hoy otra historia. Resulta que Jacob delante de Isaac, viene Isaac y le dice, dame el guiso. Prueba el guiso y dice, ¿sabe el guiso? Bacano, vamos bien, chulito, el guiso. Se me había olvidado decirles, Isaac no veía muy bien. No tenía la vista afinada, entonces no sabía muy bien. Y resulta que después viene Isaac y abraza a su hijo. Huele y dice, este man huele a Esaú. ¿A qué olía Esaú? A chivo, a rancio, a rancio. Ahora van a decir, ahora no vayan a decir por ahí que la Biblia dice que él olía a rancio, porque eso no lo dice la Biblia. Eso me lo imagino yo por a lo que se dedicaba. Así es como uno termina repitiendo cosas que dice en la Biblia que ni por ahí. Pero el man, ¿a qué se dedicaba? Al campo. Resulta que Isaac no le sonaba al 100% la voz de Jacob, como la de Esaú. Pero con todo eso dijo, voy para adelante. Venga y lo toco. Y lo tocó y sintió los vellitos. Pero seguía diciendo Isaac, pero esta voz no me resulta al 100%, pero vamos para adelante. Y bendijo a Jacob con tremenda bendición. Si usted lee en Génesis la bendición de Isaac a Jacob, usted le encantaría todos los días bendecir a su hijo de esa manera. A mí se me aguó el ojo nada más de leer esa bendición de Isaac sobre Jacob. Una bendición súper bacanísima, o sea, una cosa linda, hermosa lo que le dijo. Entonces viene y tal, y mejor dicho, yo me imagino a Isaac, saca pecho, se pone de pie, le pone la mano, el man se arrodilla, hace toda la bendición tal como la quiere hacer. No sé si hay llanto, no sé si hay otras cosas, pero se la pilla Esaú. Usted se puede imaginar lo que se sintió Esaú al ver a su hermano, no ver solo a su hermano, sino ver a su hermano con pelo en los brazos, con la ropa de él, con toda esa cuestión, haciéndose pasar por él, robándole la bendición. Esaú en lo primero que se direccionó fue empezar a decirle a su papá, y la bendición mía, ¿dónde está mi bendición?
Dime por favor que tienes más bendiciones, no me digas que ya se te acabaron las bendiciones. Y dice la Biblia que él empezó a llorar. A mí se me conmueve el corazón de ponerme en los zapatos de Esaú, desesperado, algo que había anhelado, algo que necesitaba, algo que iba a direccionar el futuro de su vida y de sus futuras generaciones, robado por el hermano de esa manera tan, ¿cómo le ponemos de adjetivo? Tan vil, tú ves novela, tan desgraciada, diría alguno por ahí, tan desgraciada. Tan horrible. No sé si usted logra ponerse en los zapatos. Ahora uno lee la historia, pero yo poniéndome en los zapatos me da hasta ganas de llorar, pero no voy a llorar enfrente de ustedes. Pero eso es horrible. Llegar. Al final el papá le dice, bueno, tengo una bendición para ti, y bendice a Esaú. No es la misma bendición como él se había lanzado a bendecir al primogénito, pero como muchas veces sucede, se para de ese momento especial con Dios y con su padre, pero se para con una sensación en el corazón. Y es que a veces pasar tiempo con Dios, asistir a una iglesia o ser personas creyentes no necesariamente es la garantía de que no vamos tal vez a abundar en ciertos sentimientos que podemos tener. ¿Cuántos de nosotros no venimos a la iglesia, salimos de la iglesia y después en una pelotera preguntándonos qué vamos a almorzar? ¿No les ha pasado alguna vez? Entonces, así como uno llega y después pone cara de ponqué, también uno sale de aquí, o sea, al final eso no es garantía de nada. Gracias a Dios fue en la iglesia y no fue en otra parte, ¿verdad? Porque se puede imaginar la pelea como hubiese sido que vinieran de otra parte. A él le pasó algo parecido. Esaú estaba postrado, recibió su bendición, se paró, y dice la Biblia que empezaron a aflorar tanto unos sentimientos en contra de Jacob, que lo que él se dijo a sí mismo, lo que se prometió, lo que dijo, escúchenlo en cualquier tono que quiera, Televisión, Televisa, Caracol, lo que quiera, pero lo que él quería era matar a Jacob. Él no dijo, lo voy a buscar, le voy a robar la bendición, ya con esta bendición estoy bien. Ay no, mi hermano, ¿cómo se la va a embarrar? ¿Me va a traicionar de esa manera? Barro, hermanito, no. Yo me imagino que ese man quería coger a Jacob como cuando cogen en las fincas la gallina para el sancocho, que le muelen el cuello. Así quería coger a Jacob. Sí, tú sabes cómo es. Así quería coger a Jacob. Con esto no estoy diciendo ni que seas tú Esaú ni que seas Jacob. Todos podemos ser Jacob y todos podemos ser Esaú. En diferentes momentos, situaciones de nuestra vida. Podemos ser aquel que ofende, podemos ser aquel que se siente ofendido. Inclusive lo podemos ser en cosas que pasaron como en cosas que tal vez no pasaron. Yo te pongo mi ejemplo del tema con Diana porque no pasó, pero yo me sentí ofendido sobre algo que sentí que en realidad no pasó. Y hasta el día de hoy muchos podemos estar acumulando división en nuestras relaciones o emociones, sentimientos contrarios a las personas que nos están separando de ellas en mayor o menor magnitud allí sin resolverlos. Cuando la instrucción de Dios a nuestra vida, o más bien el deseo de Dios, el diseño de Dios y también una bendición por la que Jesús murió, es que habitemos todos juntos en armonía, amándonos, felices, compartiendo. ¿Sí o no? ¿Cuántos anhelan vivir así? Todos. Pero es que es difícil con tanto Jacob en nuestra vida, ¿sí o no? Y es difícil también siendo Jacob vivir de esa manera. Vuelvo y te repito, ¿somos Jacob? Tal vez. Hemos podido ser de aquellos que ofenden. ¿Somos Esaú? Tal vez. Hemos podido ser de esos que somos ofendidos. Eso depende de cada situación. Pero nos movemos de un lado y otro. Voy a ir aterrizando un poquito más el mensaje en esto porque tengo algo muy puntual con lo que quiero que te vayas. Y es con lo que más me gustaría que te fueras el día de hoy. La historia de Jacob y Esaú termina resolviéndose en algo muy bonito. Jacob se encuentra con Esaú. Usted se puede imaginar cómo fue ese encuentro. Si es a veces uno con el que le cae mal, o sale en televisión la mala en la novela y uno hasta lo ve mal. O personas con las que nunca ha hablado y uno dice, uy, me cae mal, y está en el mismo salón y uno siente mal. ¿Le ha pasado alguna vez eso? O todo el mundo es santo y, ay, mira cómo amo a mis enemigos. No. Todavía hay, miren, tan así es el Señor que yo preparando el mensaje, yo siento que Él me empezaba a colocar imágenes en mi mente de personas con las que si yo estuviera en ese momento al lado, le daría la espalda. Porque no me interesan. Pero no me interesan solo porque no me interesa desde un punto de vista sabio, saludable y sano, sino porque inmediatamente en mi corazón hay un sentimiento malo hacia esa persona.
Que a todos nos pasa, en mayor o menor magnitud. Tal vez yo soy peor que todos ustedes, pero es que el problema no es sentirlo, sino lidiar eso con el Señor. Si ya Dios nos empieza a mostrar personas, relaciones con las que empezar a sanar y empezar a reconciliar, y no necesariamente hablando con esa persona, tal vez en mi intimidad con Dios, es el tiempo de hacerlo. Y la razón principal es porque es el anhelo y el deseo de Dios. Punto. No depende de la otra persona, no depende de mí. Sea quien sea. Y es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Reconciliarnos con los demás, amar a los demás, vivir una vida saludable, en paz, con el corazón hacia otros. No depende del otro, no depende de mí. Es lo que Dios quiere que yo viva. Y vivir una vida cambiada y transformada es redireccionar nuestra vida a lo que Dios quiere, no a mi propio anhelo. Si ustedes me preguntaran, yo que soy el más malvado de todos aquí en esta reunión, o si Dios me permitiera a mí que se hiciera lo que yo quisiera que se hiciera con las personas que no me caen bien, pobrecitos. Y estoy seguro que sería de la misma manera para otros, pero no es a lo que Dios me ha llamado y no es a lo que Dios te ha llamado a ti. Cuando Jacob estaba para el encuentro con Esaú, resulta que todavía estaban a distancia y tenía full temor Jacob. Y Jacob empezó a tener full ideas en la mente. Anda, Esaú viene para acá con 400 hombres. Eso es que me va a machacar, me va a masacrar y nos vamos a encontrar, no puede ser. Yo mejor hago algo. Entonces el Jacob empezó a dividir el campamento para que si mataban a uno, los otros sobrevivieran. Estrategia humana. A uno Dios lo llama a algo y en segundo uno empieza a acomodar por si acaso Dios se equivocó. ¿Sí o no? No, ¿cómo? Esta voz debe ser del enemigo. ¿Cómo me está diciendo que yo ponga la otra mejilla? Diablo, te reprendo, Satanás. Y Dios diciéndose, ¿cuál es Satanás? Es lo que está en la palabra. Solo que nos volvemos tan selectivos entre más cristianos que de todo el buffet de la palabra de Dios solo escogemos lo que nos gusta y como nos gusta. Y si se sale, entonces hasta a veces decimos que ni siquiera es de Dios. Y en esto de las relaciones, amar al otro es como Dios quiere. Vivir en armonía con los demás es como Dios quiere. Y te lo voy a repetir una y otra vez porque quiero que te lo grabes en la mente. La reconciliación de nuestro corazón en nuestras relaciones hacia los demás no depende ni de los otros ni de nosotros. Es lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra parte es escoger lo que Dios quiere o lo que a mí se me da la gana. Y quiero decirte algo más. La justicia de Dios no es solo para ti, es para el vecino también. La gracia de Dios no es solo para nosotros, es para el vecino también. ¿Quiénes somos nosotros para no ser instrumentos de eso? ¿Qué nos creemos? Descarados, ¿verdad? Ya me hacía falta decir esa palabra que me gusta. Conchudos. Este Jacob tenía muchas ideas en la cabeza, hizo eso, después intentó comprar con un regalito a Esaú, le mandó como un regalito, uno a veces hace como sus ofrendas así primeras como para ver cómo está la cuestión. Más si uno tiene discusioncita de pareja, uno dice, vamos a ver, si empiezo sirviéndole y le recibe agradable, podemos hablar del tema. Si me pone a un cara, está todavía dura la cuestión. El punto final es que usted puede leer en Génesis capítulo 33, versículo 4. Ese encuentro maravilloso entre Esaú y Jacob. Ayer lo leí 2 veces se me abuelo, no sé, ando como sensible últimamente. Será la época, será la Navidad. No, mentira, cuando uno lee la palabra de Dios uno se mueve. Para mí es el Espíritu Santo. Lea la Biblia para que vea. Lea la Biblia para que vea. Y leo yo ese encuentro y me parece magnífico porque es los milagros que Dios hace. Y esos mismos milagros de Jacob y Esaú los quiere para todos nosotros. Tal vez haya alguien aquí en la misma situación o algo muy parecido, en división con alguien cercano. Yo no te puedo prometer que eso es lo que Dios definitivamente va a hacer, porque también depende de la voluntad de la otra persona permitirlo. Pero lo que sí te puedo decir es que hay algo que Dios está exigiendo de ti, y hasta que tú no des el paso de fe, no vas a abrirte a ver qué más puede pasar. En el caso de Jacob y Esaú, Jacob decidió seguir yendo al frente, y aquí es donde va a cobrar sentido lo que te acabo de decir. Decidió seguir caminando ese encuentro con Esaú. Y cuando se encuentra con Esaú, dice Génesis capítulo 33, versículo 4, que Esaú corre a su encuentro. ¿Sí me entendieron? Corrió a su encuentro. Se acercó.
¿Era lo que Jacob estaba esperando? Tal vez no. La última vez que se vieron o que Jacob supo de Esaú, Esaú lo quería matar. Y no hubo stickers por WhatsApp, no hubo tarjetas por correo, no hubo nada antes que le mostrara el uno al otro que tenían la buena fe de encontrarse por amor. Yo, tan desconfiado como soy, yo cojo y abrazo a Saúl así como de lejito, porque puede que esté llorando de la alegría que me va a matar, no sé. Pero dice en ese encuentro que Jacob y Esaú se abrazaron, que Esaú se le metió en el cuello, sí, en el cuello, lo besó y lloraron los dos juntos. ¿No le parece una historia muy bonita después de una ofensa tan grande? Vuelvo y te repito, yo no te puedo prometer que eso es lo que va a pasar con tu situación si estás así con alguien más. Pero es que Jacob tampoco sabía que eso iba a pasar. Y la promesa de Dios para Jacob no era que eso iba a pasar. Vamos a Génesis capítulo 22. Perdón, Génesis capítulo 32. Y con esto quiero terminar, y es lo que más quiero que te grabes hoy en tu mente. Jacob no tenía ni idea lo que estaba pasando en Esaú. Él solo se expuso y fue obediente a lo que Dios le dijo. Yo quiero que tú puedas ver esto y me prestes mucha atención. Porque es que solamente tendemos a reconciliarnos con los demás cuando consideramos que el terreno está 100% provisto. Pero como todo lo que Dios se mete en nuestra vida y Él dirige y controla, requiere de nuestra fe. ¿De dónde empezó todo este encuentro entre Jacob y Esaú? Empezó desde una instrucción de Dios. Es ahí donde te quiero llevar el día de hoy. Reconciliarte con los demás no es por diciembre, no es por el buñuelo, no es porque necesitamos a alguien más para la cuota, entonces me voy a arreglar con mi hermana para que baje la cuota de la cena. Eso lo haría yo, pero bueno, pero no es lo que Dios quiere. Es por mandato de Dios. Reconciliarnos con los demás en nuestro corazón para con los demás y tal vez encontrarnos con los otros y resolver como le pasó a Jacob, es algo que viene del cielo. Y vuelvo y te lo repito otra vez, no depende del otro, no depende de ti, es algo que Dios quiere y nosotros decidimos transformar nuestra vida para seguir ese diseño de Dios o no. Génesis 32 versículo 3, voy a empezar a leer desde allí. Y dice: entonces Jacob envió mensajeros delante de sí para ver cómo iba Esaú. Esaú ya venía, Jacob iba. No como el que va, sino como el que viene, y así. Entonces les dio órdenes a los mensajeros diciendo: así dirán a mi señor Esaú, así dice su siervo Jacob, he morado con Labán, le cuento, bueno, listo, le cuento un montón de cosas. No se da cuenta el lenguaje que cambió en Jacob. Jacob era el primogénito y tenía la bendición, pero empezó a reconocer en humildad que el primogénito era Esaú. Y le decía mi señor. Y si usted lee la Biblia, empieza a darse cuenta que algo hizo el Señor en Jacob, que no se estaba ya jactando de lo que había obtenido. Y es que al final todos terminamos concluyendo que cuando perdemos a alguien, perdemos más que no haber obtenido lo que creímos que debíamos obtener pasando por encima de esta otra persona. No sé si me hice entender. Pero le valió pepino, primogenitura y bendición en los mensajes que le mandó a Esaú. Ya él era consciente de la humildad de decir: soy el segundo, yo soy tu siervo, tú eres mi señor, a su hermano mayor. ¿Sí lo pueden ver? Voy a seguir leyendo. Los mensajeros regresaron, verso 6 de Génesis 32, y le dijeron a Jacob: fuimos a su hermano Esaú y también viene a su encuentro y 400 hombres con él. ¿Recuerdan que le había dicho que venía con 400 hombres? Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Entonces cogió y dividió los campamentos en dos y demás. Y dijo: si Esaú viene a un campamento, entonces lo ataca, el otro campamento va a quedar libre para escapar. Entonces, es que esta historia me ha parecido tan fenomenal. Jacob hizo lo que tal vez muchos de nosotros haríamos: yo resuelvo mi plan y después voy a Dios entonces para ver Dios qué dice.
Entonces Jacob cogió y resolvió su plan, dividió el campamento y demás, y después se acordó y dijo, ay, voy a orarle a Dios. Como muchos de nosotros que lo dejamos así como para el plan B, ¿verdad? Pero entonces cuando se acuerda del Señor y le ora a Él, mira lo que menciona. Yo quiero que tú aquí veas lo que Él dice y de dónde nació todo este encuentro. Génesis capítulo 32, verso 9. Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh Señor que me dijiste. Escucha bien por qué Jacob estaba allí, por qué terminó con Esaú. Vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Usted podrá decir, y ya, ¿qué más necesitas tú para reconciliarte con los demás? ¿Necesitas que Dios te convenza? ¿Necesitas que Dios te dé argumentos? ¿Necesitas que Dios te diga por qué la otra persona lo hizo o por qué tú lo hiciste o por qué deberías hacerlo? Yo creo que parte de vivir nuestras vidas cambiadas y una vida como creyentes es solamente escuchar lo que Dios quiere y esforzarnos por hacerlo. Todo este encuentro entre Jacob y Esaú, después de tanto chicharrón, no partió del deseo de Jacob, no partió del deseo de Esaú, partió de una decisión del Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo está bajo control. ¿Qué te quiero compartir el día de hoy? Y te lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Reconciliar tu corazón para con los demás no depende del otro, no depende de ti, es lo que Dios quiere. Ya es decisión de cada quien qué hacer y lidiar con eso. Eventualmente, cuando Jacob dispuso su corazón para eso, fue a ese encuentro. Y si usted lee toda la historia de Génesis, lo que Dios le promete a Jacob, yo te haré prosperar, pero en ningún momento le dijo, Esaú te va a recibir bien, vas a llorar con Esaú y se van a alegrar. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero nuestra parte es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y nuestra responsabilidad como creyentes es, Padre, si hay algo en mí que necesite reconciliar para con los demás, aquí estoy, trabajémoslo, lidiémoslo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eventualmente Él te dirá, vuelve a casa, vuelve a la paz y a la tranquilidad de aquel hijo del reino de los cielos que tiene la paz de amar y de relacionarse con los demás. La tranquilidad en su corazón de no tener peso por nadie más, que se esfuerza por no acumular peso o deudas de otros en su corazón, sino sencillamente decide soltar y reconciliarse con aquel que se tenga que reconciliar, porque al final, ¿para qué darle gusto a las tinieblas? ¿Para qué darle gusto a otras personas? Cuando a quien debemos dar gusto con nuestra adoración a Dios y con nuestra manera de vivir es a Dios mismo. Y si a Dios le place que Él ha diseñado para nosotros una vida con relaciones juntos en armonía, mi parte es obedecerle a Él y hacer lo que tenga que hacer al respecto. Todo parte al final de lo que Dios quiere, lo que Dios dice, y Dios va conmigo. ¿Cuántos deciden hacerlo en este lugar? Te voy a pedir que te coloques de pie, vamos a orar el día de hoy. No sé cuál sea tu estado o situación. Puede variar mucho. Tal vez tú sí seas de los que en algún momento sí se dio puño y patada y la cosa está complicada hoy. O de los que sencillamente en su corazón se alejaron. Pero sea quien sea quien sea, el volver a casa tiene que ver con ese corazón sano, tranquilo. La instrucción específica de Jacob era volver a ese encuentro. Pero lo que Dios quería era la sanidad de su corazón. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sabemos, pero sencillamente algo Dios va a hacer. Amén.